Hola gentita, ¿cómo estamos? Hoy les traigo el último videito del año, gente. Espero que lo hayan pasado bonito en su Navidad y que tengan un feliz año nuevo. Muchos saludos a la gente de México, gente que nos sigue en segundo lugar después de la gente de Perú, obviamente, de mi país. Gracias por el apoyo, gente. Espero que sea el apoyo recíproco. Espero que se suscriban para apoyar el canal y seguir subiendo contenido de este tipo de tutoriales, ya que llegando a los 1000 suscriptores podemos hacer encuestas de qué quieren que suba, qué contenido quieren que suba. Así que, gente, si les gusta el video, por favor apóyenme suscribiéndose para seguir subiendo contenido de tecnología. Bueno, gente, en este video vamos a hacer la configuración de la Mi Band 5, de cómo podemos tomar foto, de configurar la cámara, de cómo manejar el obturador, como ustedes quieran decirle. Pero digamos, la idea es de que desde nuestra Mi Band 5 podamos tomar una foto, así como manejamos también el tema de la música. Y este es el tema de la música, que como ven aquí lo tengo como acceso directo, sino que ahorita no está conectado al teléfono. Aquí tengo el acceso directo de la cámara. Es muy importante el tema del video de cómo configurar la música, así que les dejo el videito aquí en la parte superior derecha para que puedan ingresar y puedan configurarlo, gente, ya que si no les funciona el video de la cámara y no han configurado el tema de la música, puede ser que primero tengan que configurar el tema de la música y luego el tema de la cámara. ¿Ok, gente? Entonces, yo lo tengo aquí como acceso directo, pero ustedes pueden entrar desde aquí, desde más, ¿ok? Deslizan desde la parte de arriba hacia abajo y ingresan aquí a más. Entran al tema de cámara, ¿ok? Ahí el tema de cámara, ahí como ven, cámara. Y ahí está la opción, pero obviamente nos sale de que el teléfono está desconectado o de que tenemos que vincular, ¿ok? De que tenemos que vincular nuestro teléfono. Vamos a ver cómo se hace eso. Es fácil, gente, no necesitamos de internet ni nada. Solo obviamente tenemos que tener la aplicación actualizada. Entonces vamos a hacerlo desde cero. Como ven, no tengo prendido el Bluetooth, así que vamos a prender el Bluetooth primero. Le damos permitir, solicitando permiso de Bluetooth. Entramos a nuestro perfil, obviamente en la parte de abajo, en la parte superior, inferior derecha, abajo. Ok, entramos a nuestro perfil y entramos a nuestra Mi Band 5. Ok, y ahí está nuestro perfil. Y como ven aquí en la Mi Band, entramos a la parte de aquí. Y como ven, nos dice: ve a Mi Fit, ajustes de cámara y vincula tu pulsera. Y vincula la pulsera. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, gente. Desde aquí, desde la aplicación de Mi Fit, entramos a la parte inferior. ¿Ok? A la parte inferior. Gente, si quieren configurar este tema de accesos directos, por ejemplo, yo tengo el acceso directo de la cámara y el tema de acceso directo de la música, es fácil, ¿ok? Porque también, como les digo, pueden entrar desde aquí, desde más y cámara, si es que no lo quisieran tener como acceso directo. Pero si quieren tenerlo como acceso directo, entran aquí a ajustes de acceso directo, ¿ok? Y entran y configuran, pueden configurar, por ejemplo, que tengan acceso directo a la cámara, del cronómetro, de la música. Yo tengo de la música y tomar foto, ¿ok? Eso es un paréntesis para que lo tengan ahí configuradito como debe ser. Entonces, como les decía, ¿cómo configuramos el tema de la cámara? Ya que en la parte de aquí nos dice ve ajustes de cámara, pero aquí no nos sale ningún ajustes de cámara. Por eso es que es difícil de configurarlo, porque no nos sale aquí ajustes de cámara, como ven. Entonces tienen que irse a la parte inferior, bajan todo y entran a laboratorio, ¿ok? A laboratorio o lab, si lo tienen configurado la aplicación en inglés. Entonces entran al laboratorio y aquí recién nos va a salir el tema de ajustes de cámara. Ok, entonces aquí está la configuración. Y este es un tema importante, porque yo, por ejemplo, tenía una Honor Band 4. Y el tema de Bluetooth, cuando yo lo tenía configurado, ahorita lo tenemos vinculado, el tema de la Mi Band. Pero como ven, en el tema de Bluetooth nos sale de que no hay ningún dispositivo, como si no estuviera conectado ningún dispositivo. Pero cuando nos damos aquí, cuando entramos aquí a vincular, como ven, entramos al ajustes de cámara y le damos aquí vinculando Bluetooth en la parte inferior. Como ven, en la parte inferior le damos vinculando Bluetooth. Le vamos a dar ahí. Y vamos a vincular la pulsera como un dispositivo Bluetooth. Que nos va a decir, nos salió el mensajito de que ya está vinculado. Y aquí en la parte de arriba, como yo les decía, en la parte de notificaciones, ahora sí nos sale, miren. Ahora sí nos sale el tema de Mi Band 5. Ok, Mi Smart Band 5. Entonces, ya lo tenemos vinculado. Y vamos a entrar al tema de cámara. Ok, vamos a entrar al tema de cámara. Y por ejemplo, si yo quiero, ya lo tenemos configurado. Yo, como les digo, tengo el acceso directo. Entonces me voy solo digamos, de derecha a izquierda, paso. O de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a derecha. Volteo y ya tenemos aquí el tema de la cámara. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplastar este botoncito.
y ya tomamos la foto sin que tenga que aplastar el obturador. Entonces de nuevo, esto es muy útil cuando tienen que tomar alguna selfie o alguna foto desde lejos. Obviamente esta configuración es vía Bluetooth, entonces tenemos que tener un alcance, digamos, promedio para que el Bluetooth llegue, ¿ok?, a funcionar. Entonces, como ven, ya estamos ahí tomando fotos inalámbricamente desde nuestra V Band 5. Y el tema también de configuración de aquí de la música, que no lo tenemos, no está reproduciendo ninguna música, así que ahí lo tenemos como acceso directo. Listo, gente, entonces este es todo el video. Como les decía, posiblemente necesiten primero configurar el tema de la música para luego configurar el tema de la cámara. Y bueno, gente, ahí les dejo el videito. Muchas gracias, espero que tengan un feliz año. Gracias por el apoyo, suscríbanse si es que les sirvió el tutorial. Y bueno, gente, cuídense, ya estaré subiendo contenido para el 2021. Un abrazo para todos, hasta luego.